Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John y en el video de hoy vamos a estar viendo cómo subir correctamente los niveles de nuestros escuadrones en el listed para así poder maximizar nuestros escuadrones al máximo y ahorrarnos tiempo en subir apartados que en realidad no son inútiles. Así que sin más dilación, comencemos con el video. Primero que todo vamos a hablar cómo funciona el sistema de subida de nivel de los escuadrones, que bueno, como saben existen tres apartados a la hora de subir nuestros escuadrones. Uno azul, que es el apartado del escuadrón para subir la cantidad de experiencia que ganamos jugando y la cantidad de soldados que nuestro escuadrón puede llevar. El apartado rojo, que es el apartado del personal, que sirve para subir de nivel a nuestros soldados y también poderles agregar más equipamiento como las pistolas o llevar dos rifles o también llevar mochilas. Y por último el apartado del taller, con el cual podemos mejorar nuestras armas a nivel 5. Algo que hay que tener en cuenta es que los escuadrones que obtenemos a un nivel muy temprano en el juego, estos suben de nivel bastante rápido y mientras más alto sea el escuadrón, o sea por ejemplo un escuadrón que obtenemos a nivel 25, este se va a tardar mucho más en subir de nivel. Eso es algo que vamos a tener en cuenta, ya que debido a esto la clave es siempre mejorar al máximo los primeros escuadrones que desbloqueamos en todas las campañas. Por ejemplo, el escuadrón de asalto 1, el escuadrón de fusilero 1, el operador de radio 1, todos esos escuadrones que nos obtenemos a un nivel temprano es mejor subirlos al máximo, ya que estos serán los soldados que siempre estaremos utilizando durante toda la campaña. Además de que en el apartado del taller tienen la opción de mejorar armas que obtenemos a un nivel temprano, y estas son, además de algunas ser muy buenas, son muy baratas de subir a nivel 5, por lo cual siempre mejorar al máximo los escuadrones que obtenemos al principio, como por ejemplo el asalto 1 o el fusilero 1. Además de que si te gusta ver contenido sobre Enlisted, te recomiendo que te suscribas y le des like al video, ya que es algo que me ayuda a subir contenido todas las semanas, así que sigamos. Después, una vez obtengamos escuadrones de un nivel más alto, como por ejemplo el ametrallador 2 o el asalto 2, lo mejor es que en estos escuadrones solamente mejorar el apartado del escuadrón, con el cual podemos aumentar la capacidad de soldados de este escuadrón y que este sube de nivel más rápido, ya que es innecesario mejorar el apartado del personal, ya que generalmente no vamos a estar usando el asalto 2 o el fusilero 2, siempre va a ser el asalto 1 o el fusilero 1, y son mucho más baratos a la hora de mejorar, ya que el asalto 2, bueno, cualquier soldado número 2 es más caro de mejorar sus habilidades, así que no sale mucho a cuenta. Siempre es mejor usar los soldados 1. Y en el apartado de las armas, eso ya es algo muy opcional, como por ejemplo si te gusta mucho la MG34 que te desbloquea en el ametrallador 2 en Moscú, puedes subir ese apartado y mejorar el arma, aunque ten en cuenta de que te va a salir muy caro, ya que es un arma de nivel alto. Por último, a la hora de integrar distintos tipos de soldados a nuestros escuadrones, yo siempre les recomiendo tener mínimo un ingeniero en cada uno de sus escuadrones, porque como ya saben, el ingeniero puede construir puntos de reaparición, lo cual es bastante útil. Y después de eso, a ir mejorando la línea recta hacia abajo, que eso nos da la capacidad de, además de tener más soldados en la reserva, tener la capacidad de que el escuadrón sube de nivel más rápido y poder desbloquear el resto de los apartados mucho más rápido. Además de que también los otros soldados que pueden elegir, bueno, ya queda mucho a preferencias de cada uno de ustedes. Por ejemplo, un operador de radio siempre es bastante útil con esos ataques de artillería, y el resto prioricen los soldados que lleven armas automáticas como los asaltos o los ametralladores, que son bastante buenos en casi todo tipo de ocasiones. Y si te gustaría ver cuáles son los 5 mejores rifles de cerrojo en todo el liste, te recomiendo que veas el video que va a aparecer en la esquina de tu pantalla justo ahora.